Muy buenas noches, queridos amables televidentes. Bienvenidos nueva vez a su programa, ni más ni menos. Hoy, como cada semana, dentro de la justicia, iniciando pues un nuevo año con muchas expectativas en este programa a los fines de educarles a ustedes que conocen de lo jurídico y a aquellos que no conocen de lo jurídico, pero les interesa tener conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, de qué manera pueden acceder a la justicia, quiénes son las personas con las cuales ustedes pueden orientarse y cuáles son las instituciones que forman parte del tren judicial. Hoy estarán con nosotros pues dos personas que trabajan en instituciones en lo que es tanto el Poder Judicial como la Defensa Pública, quienes nos estarán esbozando algunas ideas sobre el nuevo plan que tiene el Poder Judicial, a la cabeza el presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, que el próximo año, ¿no? Todo este cuatrenio, porque sería en 4 años, se va a ejecutar un plan y ellas nos estarán hablando de manera detallada de qué se trata. Sabemos pues que hace unos días ya estuvimos conmemorando el día 7 pasado, lo que es el Día del Poder Judicial, día donde se rinden cuentas, donde se establecen o se da, diría yo, una línea programática de qué se va a hacer con el presupuesto que se tiene para este año, será en el caso del año 2020, y pues se establecieron algunas ideas de parte del presidente del Consejo del Poder Judicial. Estuvieron ahí personalidades como lo fue el presidente de la República, doctor Danilo Medina Sánchez, y además representantes de todas las instituciones jurídicas y personas también de la vida nacional. Luego de eso, pues hubo una misa, como es de costumbre, en la catedral, donde estuvo pues el mayor representante del Ministerio Público, el Procurador General de la República, y luego en el altar de la Patria se llevó una ofrenda floral donde estuvo precedida por Jan Rodríguez, Procurador General de la República, quien dio una palabra muy emotiva a propósito de entender que más que dividir las instituciones, lo que tenemos nosotros es que coadyuvar para que de alguna manera el ciudadano, que es pues el soberano, quien paga los impuestos, pueda recibir un servicio real de la justicia. Hoy nosotros estaremos pues con ese banquete hablando un poco, vamos a hablar cuáles son los elementos positivos, cuáles son los elementos que de alguna manera algunas personas consideran no tan positivos, o quizás aclarar algunas situaciones. El día de hoy o esta noche envía su dispensa a Saturnino Jesús Muñoz en vista de que no podrá estar con nosotros debido a compromisos profesionales, pero ya en un próximo programa estaremos aquí esbozándole muchos temas que tenemos pendientes, porque sabemos que en el plano jurídico y social hay muchos temas que tocar y que están en el tapete y que nosotros no podemos dejar pasar para que ustedes tengan un punto de vista sobre ellos. Todos esos temas y demás estaremos recibiendo a la magistrada Ana María Jiménez y a la licenciada Elizabeth Rodríguez, quienes nos estarán hablando sobre lo que es el plan de Justicia 2024. Así que no le cambien. Gracias por mantener la sintonía en este su programa, ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Y como le decíamos antes de la pausa, en este día vamos a tratar un tema que está en boga en el ámbito jurídico, lo que es la Justicia 2024. Está con nosotros la magistrada Ana María Jiménez y la licenciada Elizabeth Rodríguez. Elizabeth, buenas noches. Qué bueno tenerte por aquí nuevamente, Ana María. Bienvenido a este programa que de día de hoy le puedo decir que también es suyo y puede pues hacerlo suyo cuando desee. Elizabeth, ¿qué es Justicia 2024? Cuando la gente, el televidente escucha eso, el ciudadano de a pie, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo puede entender la gente, vamos a decir, de la generalidad? Sí, buenas noches. Para nosotros, de nuevo, un placer compartir con todos ustedes y en este inicio de año 2020, en donde tenemos muchas expectativas dentro del ámbito judicial, iniciando pues con la presentación de una visión a futuro por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina,
y a partir de lo que fue no solo la presentación del plan piloto en Puerto Plata, sino además a partir de lo que fue el Día del Poder Judicial, en donde se habló un poquito más acabado acerca de lo que será Visión Justicia 2024, que como su nombre lo indica, pues es visión a futuro. Nosotros en el día de hoy estamos compartiendo este programa con la magistrada, pues quien de una manera quizá más llana podrá explicar en qué consiste básicamente los tres ejes, porque estamos aquí para conjuntamente o conformar los tres actores del sistema, Ministerio Público, juez, defensa, para que cada uno analicemos desde nuestro punto de vista los pros y los contras, porque todos debemos analizarlo desde ambos ámbitos. Pues tenemos básicamente una justicia centrada en tres ejes fundamentales que iniciamos con justicia para todos y todas, en el marco de que es una justicia integradora que busca integrar a todas las partes y a todos los ciudadanos, porque, como bien señalaba, el ciudadano de a pie es el que va precisamente a acudir ante los tribunales. Y mucha gente cree que solamente una persona puede en un momento dado acudir a un tribunal cuando se ve envuelto en una litis. Sin embargo, hay otros servicios. Usted puede ir incluso a la fiscalía y buscar una certificación de no antecedentes penales. Usted puede vender algún terreno y puede acudir a un registro de título. Entonces, esa conformación de un poder judicial de todos los tribunales es precisamente lo que busca esa justicia para todos, que sea asequible, una justicia para todos. Y como decíamos, una justicia que soñamos, pues evidentemente una justicia que cumpla con los parámetros de una verdadera justicia con un acceso, justicia para todos y todas. Desde el ámbito también de que sea una justicia oportuna, es el segundo eje, oportuna y eficiente. O sea, no basta que sea oportuna, sino que sea eficiente. Y ahí hay un punto que fue analizado y la magistrada podrá explayarse un poco más sobre ese eje, porque fue analizado el porcentaje, o sea, en las mesas de trabajo fueron analizados los porcentajes que se debían trabajar. Y uno de los porcentajes más altos fue precisamente la mora judicial. Entonces se busca eliminar la mora judicial. Entonces en esa justicia para todos y todas... Que debemos, Elisa, explicarle al amigo televidente que quizá no conoce el concepto de mora judicial, que cuando hacemos uso de ese concepto de mora judicial nos referimos al retardo que tiene un expediente dentro del ámbito judicial. Es decir, vemos que dentro de la cifra que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, hablaba de que a nivel general se tenían más de 18,000 expedientes esperando ser fallados. Es decir, expedientes que todavía estaban en un limbo jurídico y que no se le había dado respuesta al ciudadano. Cuando hablamos de mora judicial, porque vemos que se escucha mucho en las redes, en los periódicos, pero no se le explica quizá el concepto a la gente. Cuando hablamos de mora, es que un expediente tarda más de lo que legalmente o fuera lo pertinente para que tarde dentro de una instancia. Y eso le causa a usted lo lacera, porque como muy bien dice una frase que todos conocemos, la justicia que llega tarde ya no es justicia. No es justicia, exactamente, sí. Y nosotros entendemos que uno precisamente de los escollos que tenemos, y por eso fue ese porcentaje tan alto, y la magistrada podrá hablar sobre eso, porque hay una distribución que, o sea, fueron identificados primeramente las problemáticas, y estábamos viendo que en esas identificaciones, la más alta, el porcentaje, era precisamente el retardo judicial, que lo vemos desde las diferentes materias. O sea, en el ámbito penal vemos una mora judicial cuando un proceso no es conocido o es fallado dentro del plazo que establece la ley. Entonces, es algo que repercute negativamente
no solo en la persona imputada, sino también en la persona víctima que tiene que trasladarse constantemente a las audiencias. Mora judicial la vemos también en registro de título, por ejemplo, cuando una persona somete una transferencia y dura más del tiempo, o hasta para una simple certificación. Entonces se busca además en ese optimizar precisamente los tiempos, también modernizar un tanto la justicia a través del uso, ¿verdad?, de la tecnología. Estamos en una era tecnológica y hay muchas cuestiones que se van a precisamente modificar, y decía el juez coordinador de ese distrito judicial que no va a hacer falta incluso que personas que tengan que depositar alguna instancia se trasladen de Santo Domingo hacia otro pueblo, sino que lo podrán hacer vía electrónica. Situaciones como desde que se podrán hacer videoconferencias con testigos, y ojo, ahí debemos nosotros, quizás como litigantes penales, estar siempre vigilantes de que no vayamos a caer, ¿verdad? O que la parte de la contradicción no vaya a caer en desuso, ¿verdad? Pero sí en cuestiones excepcionales, diríamos, se podría. Y el último eje, ya podríamos analizar un poquito más ese segundo eje, pero para mí el tercero es muy importante también, porque el tercer eje tiene que ver con algo que la ciudadanía le preocupa mucho, y es lograr una justicia confiable desde el punto de vista de la integridad. O sea, el eje básicamente es integridad. Entonces, lograr una justicia confiable. Entonces, la seguridad jurídica se pierde algunas veces cuando, por ejemplo, se acude mucho al populismo penal. Entonces, creo que ahí en ese punto debe de involucrarse mucho la prensa, porque este país está en peligro, porque realmente el cuarto poder, que es la prensa, porque se ha convertido en un cuarto poder, muchas veces malinforma a la población. Entonces es necesario tomar conciencia, y ese punto de una justicia confiable verdaderamente es lo que consolida un verdadero Estado de derecho. Entonces debemos trabajar ese punto para lograr una justicia confiable. Y no lo decimos porque la justicia esté compuesta por jueces que no sean confiables desde el punto de vista que no sean jueces probos. Nosotros, a partir de que comenzamos a tener jueces de carrera, sabemos que ya el panorama cambió bastante, pero debemos trabajar mucho ese punto, porque en la medida en que tenemos una justicia confiable, tenemos también una verdadera justicia. Que es importante decir con respecto a eso que tú establecías de los jueces de carrera, que vi una cifra que dio el magistrado Luis Henry, que estaba Gervasia Valenzuela y Claudia Aníbal, el presidente el presidente de la Corte Penal de San Francisco de Macorís, que decían que dentro de los datos que se tiene, fuera de sacando la Suprema, porque sabemos que la Suprema se rige por otra dinámica, porque es el Consejo Nacional de la Magistratura que elige a la Suprema Corte de Justicia, tiene que haber un 75% de jueces de carrera, pero tiene que haber un 25% que son personas que son abogados connotados, personas que fueron Ministerio Público, y eso ayuda a la mezcolanza dentro de la Suprema Corte de Justicia, y eso existe en el mundo entero. En otros países, los jueces de la Suprema son electos todos de manera, porque la gente habla a veces de la política, y yo digo, y siempre digo, la Suprema Corte de Justicia es un órgano político. Es un órgano político porque está en la constitución política, no partidario, no, porque ese es ahí donde la gente se desenfoca. Vamos a decir, todas las instituciones que están en la Constitución son políticos, son instituciones políticas, ahora no son instituciones partidarias. Decimos que son políticas porque ¿de qué es lo que habla la Constitución? Tenemos una Constitución política, una Constitución que habla de cuál es el direccionamiento de ese Estado. Entonces, cuando hablamos de una Suprema Corte de Justicia, sí, es un órgano político establecido en la Constitución, ahora, que no tiene fines partidista, ni puede tener ideas partidistas, ni responder a lo partidista. Es una cosa distinta, y en muchos programas lo hemos explicado con respecto a la conceptualización.
Pero hay una situación que decían de eso de los jueces de carrera, que si mal no recuerdo es 172 que existen de corte hacia abajo, porque la carrera está establecida de la corte, primera instancia y juzgado de paz. Solo quedan 4 jueces que no son de carrera. Y veíamos que el presidente hablaba de eso y decía que se está en búsqueda de o colocarlo en la carrera o simplemente pues disponer de esas personas en el sentido de que todos los jueces que están dentro del tren judicial sean jueces de carrera. Ahora, magistrada, nosotros vimos que se hizo una consulta general. Tuvieron jueces, Ministerio Público, tuvieron abogados privados, tuvo la iglesia, tuvo la Finjus. Y a mí me gustaría, usted que estuvo en la mesa de trabajo, ¿qué establecían los distintos actores para decir, estos son los problemas que a mí me atañen en mi jurisdicción? Es decir, ¿qué decía la sociedad, las personas que estaban ahí, los defensores, los fiscales? ¿Cuál era el punto de vista de todo con respecto a los problemas puntuales que observaban en sus jurisdicciones y cuáles eran las soluciones que ellos planteaban y cuáles de esas soluciones se pudieron establecer en el programa de estos 4 años para un cambio en la justicia? Buenas noches. Buenas noches a todos, al público presente y a mis... Un placer que me hayan invitado en el día de hoy para nosotros hablar de Visión Justicia 2024. La idea de Visión Justicia 2024 es transformar la justicia, cambiar la percepción. Se piensa que la justicia es lenta, no permite obtener los resultados. O sea, tenemos empleados que trabajan de sol a sol, se sacrifican y nosotros mismos, los servidores judiciales, pero el resultado no se ve. ¿Por qué? Porque las decisiones no se dan, no se pueden ofrecer en un tiempo prudente, razonable, y eso trae consecuencias negativas. Que la persona, si está privada de libertad, dure más de lo que tiene que durar. No se le respeten sus garantías y también las víctimas se cansan. Porque Elizabeth dijo un punto muy importante, que a veces las decisiones se retardan, pero también está el proceso. ¿Cuánto dura un proceso de citaciones? Por falta de citaciones, las personas, los actores se cansan, los testigos se van y los procesos se extinguen. Entonces eso afecta a la víctima. Entonces está el punto de la Visión de Justicia 2024, es que si no está dando el resultado que está dando, entonces tenemos que cambiar, tenemos que transformar la justicia. Y para esto sabemos que está, por ejemplo, la República Digital. Todo es tecnológico. Entonces, si hay crímenes, por ejemplo, personas utilizan la tecnología para hacer crímenes, ¿cómo no utilizarla para mejorar y eficientizar los servicios? Entre ellos está un expediente, el tiempo de espera. Es preocupante qué tiempo de espera tiene que durar un usuario para que se le dé en qué estatus está su expediente. Una cosa sencilla, porque los procesos son estandarizados pero burocráticos. Y la idea es que haya un número único. Ese número único, la persona en un programa, tenga un usuario. Se pretenden hacer bancos de abogados primero. Que cada abogado ofrezca su teléfono, su correo electrónico y autorice a ser citado. Así el auto de fijación de audiencia le podría llegar a su correo y evitaría procesos. Por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, entra un expediente y si está la persona que debe dar ese servicio en audiencia, nadie le pone la mano hasta que esa persona no baje de audiencia. Y si esa semana entera tiene audiencia, como está pasando ahora con muchos empleados que no tienen el tiempo para responder a la solicitud administrativa, ese expediente se queda paralizado hasta que el juez o el usuario, el oficinista le pueda dar esa respuesta. Entonces esa no es la idea. Si se introduce en un sistema, ese sistema va a, de manera automática, notificar a las partes que estén en esa base de datos. Y ahí se necesitaría la colaboración de todos. Porque si la persona dice que va a ser notificado por ahí, pero dice, yo no recibí ese correo, yo no tengo conocimiento del auto, ahí se tendría que volver a un aplazamiento. Entonces la idea es como colaboración, que todos colaboramos, cambiar la cultura de lo digital. Hay incluso médicos que te mandan por WhatsApp tu resultado, te dicen que sí, pero hay otros que son renuentes. Entonces es un reto que nosotros son unos retos que el Poder Judicial va a enfrentar, y es el cambio de cultura.
La Junta, la jurisdicción inmobiliaria también, instituciones públicas han cambiado el sistema digital. Los bancos, usted ve todo su movimiento vía electrónica, entonces eso es lo que también tiene que hacer el Poder Judicial. En el discurso que dio el juez coordinador del Día del Poder Judicial, ya hablando aquí de Moca, se estableció esa idea de que si usted tiene una instancia, si hay un correo electrónico o un usuario, usted pueda acceder a su usuario y depositar una instancia de un recurso, de un habeas corpus, sin tener que trasladarse al tribunal. Eso ahorra papel y ahorra tiempo, recursos, y la persona no se le vencen los plazos porque no esté abierto el tribunal. Sí, un punto ahí. Incluso si vamos a la Suprema Corte, tienen una pantalla fuera que tú solamente tienes que introducir el nombre de la persona y ahí te sale todo. Entonces, hay una carga excesiva de trabajo que viene quizá dada por la burocracia. Para poner ejemplos también, los internos del centro llaman mucho para saber cuándo tienen revisión, cuándo tienen audiencia, todo ese tipo de cosas. Y los propios abogados también. Entonces, las oficinistas, recepcionistas, tienen que estar constantemente dando informaciones. Sin embargo, si hay una pantalla afuera, que es lo que también se puede también hacer, y creo que está contemplado, que haya una pantalla de consulta, que se pueda consultar ahí. Incluso... Sí, que una vez en las grandes jurisdicciones eso se estableció, porque recuerdo que en Santiago hace unos años había una pantalla fuera del despacho. Cuando se hizo el despacho penal en Santiago, luego se averió y no se le dio mayor soporte, pero permitía eso. Todavía, por ejemplo, en la página del Poder Judicial, uno puede ver algunos roles de audiencia en algunos lugares. Entonces yo creo que lo que existe o debería existir es el deseo de como crear una actitud hacia lo tecnológico y que pudiera, porque todos nosotros tenemos teléfonos celulares que son inteligentes, que muy bien, por ejemplo, la gente diría, bueno, yo no revisé mi correo, pero tu teléfono, cuando tú logueas tu correo, te manda una notificación de que tú tienes un correo nuevo. Entonces es importante eso, porque en los grandes países desarrollados se ha podido hacer eso, y nosotros ya no tenemos la población del año 1930, sino que tenemos una población más amplia. Ahora, hay uno de los elementos que yo he visto, que muchos, por ejemplo, escuché a Nancy Salcedo, ¿no?, que es consejera del Poder Judicial, representante de los jueces de la Suprema, y usted sabe que ella es civilista, Elizabeth, y la magistrada Ana María. Bueno, entonces ella decía que debe crearse la restricción de nuevo del recurso de casación. Y yo te puedo decir, bueno, eso sería un problema. Tú pudieras decir en el aspecto civil, pudiera tú crearlo, pero en el aspecto penal, por ejemplo, yo entiendo que no pudiéramos nosotros establecerlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, y es una crítica que yo siempre he lanzado a este programa, en las cortes penales no estamos conociendo los recursos de apelación como manda el Código Procesal Penal. Porque el Código Procesal Penal dice que hay que conocer otra audiencia y reproducir los testigos de nuevo, y no se hace. Te limitan los fundamentos, y estamos cayendo en una parte escrita, básicamente, porque dicen, todo está ahí. No, es que hay un escrito, pero no te permiten fundamentar. E incluso en lo que es la apelación se pueden ofertar pruebas, y cuando te habla de pruebas no te está limitando a que tú no puedas presentar pruebas testimoniales. Sin embargo, no se puede presentar. Entonces es un punto que yo incluso critico, y que constantemente vivimos solicitándole a las cortes de apelación. Cuando queremos hacer valer algún medio, podemos ofertar pruebas, y entonces hay una limitante. No es que se reproduzca el juicio de nuevo como hacíamos anterior, pero para conocer los fundamentos, o sea, ni siquiera muchas veces se permite. Es como, antes yo iba a la Suprema, y todavía, y en la Suprema yo digo, cónchale, pero el más alto tribunal es el que más limita muchas veces, porque cuando tú te paras allí en la Suprema y te dicen concluya, entonces yo, las veces que yo he ido, yo he solicitado que me permitan fundamentar de manera breve, porque tú ir ahí y concluir es como cayendo en una fase escrita. Entonces, ¿dónde está la oralidad?
Entonces se pierde la oralidad. Entonces, restringir el recurso de casación sería una regresión de violación de derechos y garantías que están contemplados. Entonces eso sería un absurdo incalificable. No, y que el Tribunal Constitucional, porque tú sabes que eso no existía en materia penal, pero sí en materia civil con respecto a los montos, y en materia laboral creo también. Sí. Y eso el Tribunal Constitucional lo rompió porque decía que era una vulneración de un recurso. Pero yo creo que más que limitar esos recursos y esos elementos, yo entiendo y creo que debe ir por ahí eso, que hay que verificar la parte del personal, el personal de la judicatura. ¿En qué sentido lo digo? Hay personas ahí que no se van a adecuar a eso. Se le va a hacer difícil. Se le va a hacer difícil, ¿por qué? Porque ya las personas que conocen los procesos ya viejos, se le hace difícil como adecuarse a la parte tecnológica, porque sabemos nosotros que hay muchas personas ahí que ya no quiere decir que el hecho de que tú tengas cierta edad te va a descalificar, pero sí que ya no están adecuados para simplemente adecuarse a lo que viene. Y yo entiendo que si se logra la visión que se tiene, y estoy muy de acuerdo en la parte tecnológica totalmente, yo creo que se pudiera hacer un cambio, porque por ejemplo, cuando llegó el Procurador General de la República a la PGR, con respecto a las multas de tránsito, había eso era un desorden que había ahí. Hicieron un sistemita, ya usted usted va allá al juzgado de tránsito, se verifican las multas suyas, si se le da un criterio de oportunidad con respecto a la mitad de las multas, si usted tiene muchísimas, eso se envía allá a la central, que tiene un sistema, se envía lo que es el criterio de oportunidad, se firma, se hace y usted paga sus multas. Pero además también la PGR ha establecido un sistema de multas que, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas, los verifones y un sinnúmero de delitos que se persiguen, se pagan multas a través de lo que es la cuenta de la Procuraduría, y eso está centralizado en las cuentas de la Procuraduría, que cuando usted va a pagar el Banco de Reserva, usted se percata de que eso está depositando directamente en la cuenta de Procuraduría. Y esos beneficios van directo a la institución para que la institución pueda realizar pues un sinnúmero de actividades que se están realizando. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de los medios tecnológicos se puede lograr, pero, por ejemplo, si tenemos personal renuente a alimentar, porque si no alimentamos, las computadoras no se alimentan solas, si no alimentamos las computadoras, si no le damos respuesta en ese sentido, yo creo que es un poquito difícil. Magistrada, hay una situación que a mucha gente le causa preocupación y se ha planteado, se ha escuchado, de hasta bajar jueces de corte para primer grado a asistir, sí. Y mucha gente se preocupa por eso, porque la gente dice, ¿cómo un juez de corte vaya a primera instancia? Porque estaría violando la ley, porque un juez de corte ya después que está en la segunda instancia no tiene competencia, es decir, se estaría vulnerando lo que es el juez natural. Y además hablar de que un juez de una corte especializada juzgando en otra corte, es decir, ¿eso es cierto? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuál es la dinámica en ese sentido? Sí, muy buena pregunta. Ese tema también lo quería abordar, que va a incluir no solo a los jueces, sino también a los empleados. ¿Qué se hizo antes de iniciar Visión Justicia? El magistrado con su equipo trabajó estadísticas. En esas estadísticas se determinó qué cantidad de trabajo, qué cantidad de expedientes entran en los juzgados de paz, en los juzgados de primera instancia y los juzgados de corte. Se determinó que en los juzgados de primera instancia entra el 74% de los 74%. Casos. Entonces, se necesita más jueces en primera instancia. Y se determinó que el 31% de los casos en la Corte de Apelación, entonces eran más jueces de lo que la estadística responde. Hay, como jueza, ya particularmente en mi opinión, la estadística es buena para eso, para fines estadísticos. Pero no sabemos el empleo que se toma para hacer una decisión, que tiene asuntos jurídicos que no podemos decir que en un nuevo juicio, una medida, una revisión o simplemente un proceso en una corte por el cúmulo que entre. Pero la idea es que es atención al usuario, la respuesta al usuario. Entonces, la necesidad, donde hay mayor mora es en primera instancia. Entonces, lo que se quiere determinar es, primero, se ha tomado en cuenta el modelo de Puerto Rico.
Y el modelo de Puerto Rico es una población, de acuerdo a la cantidad de jueces, es mayor de la cantidad de expediente que entra. Y ellos le han dado respuestas a sus casos conforme a las estadísticas y el proyecto que ellos tienen. Pero la legislación de ellos es diferente. En ellos le llaman al Tribunal Supremo cerciorari. Son muy escasos los recursos en Suprema porque ya tienen una certeza de que son eficientes y que es correcta la decisión. Y ellos no tienen disperso juzgado de paz, sino que tienen en cada departamento judicial lo que ellos le llaman sede judicial. Entonces, eso es lo que se pretende hacer. Por eso en Puerto Plata trajo un poco de disgusto, porque se tienen que remodelar las instituciones, la infraestructura, además de lo tecnológico, la infraestructura, de modo que, por ejemplo, en Moca, que es que en el sede judicial que estamos, ¿verdad? Usted entra, un usuario normal entra al tribunal, a la puerta, no sabe dónde acudir, porque no hay una persona que lo oriente y que inmediatamente le dé la información, sino que se va por los pasillos hasta que encuentre su tribunal o encuentre el lugar donde quiere acudir. Entonces, la sede judicial van a tener una persona de orientación y también va a tener recepción. En esa recepción, según lo que se pretende, porque no está, ¿verdad?, en la ley, hay unos retos que se van a tener que modificar, que son reglamentos internos y protocolos, pero la idea es que haya un equipo y ese equipo te va a recibir laboral, inmobiliario, penal, civil, niños y niñas, y no van a ver los juzgados de paz en cada provincia, en cada municipio, sino que todo se va a concentrar en esa sede judicial. Y los salones de audiencia también se van a adecuar de acuerdo a la cantidad de trabajo y los expedientes que hay. Pero y entonces, magistrada. Y entonces, para terminar ese punto. Hay muchas situaciones en ese punto. Y entonces, de acuerdo a eso, también las audiencias. Se pretende reorganizar las audiencias de modo tal que usted no llegue a las 9 de la mañana y se vaya a las 4 de la tarde, sino que habrá un turno mañana y un turno tarde. Excelente, excelente. Eso me da mucha risa a mí, realmente, eso del turno tarde, turno mañana. Que hay un juez que yo conozco, que le tengo mucho aprecio, que una vez hacía eso, él se puso a fijar las audiencias. Decía, no, pero si yo entiendo que esta audiencia me va a dar 1 hora, yo voy a fijar esta otra audiencia a las 10. Y hacía eso, fijaba la audiencia a diferentes horas y le llamaba la atención. Dijo, no, que la ley dice que a las 9 toda la audiencia. Y eso yo creo que trae un poco, qué bueno eso que se haga eso. Bueno, en la provincia de Santo Domingo, nosotros que tenemos conexiones, Elizabeth, con muchos defensores allá y con muchos jueces, sabemos que a veces se tiene que establecer un turno de defensores, no para permanente, no, para empezar juicio de colegiado a las 7 y 8 de la noche, para irse a las 11 y 12 de la noche. Entonces, por eso yo creo que también debe haber un deseo, porque antes en el sistema criminal se amanecían conociendo audiencias. Sí. Antes se amanecían. En el sistema criminal, uno que ha estudiado un poco eso, porque no lo viví como abogado, se amanecían conociendo audiencias. Y hay muchos cuentos de muchos jueces de decisiones que se empezaron a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana de un día y se dieron al otro día a las 9. Sí. A mí me interesaría, magistrada, que nosotros vocemos un poco eso con respecto a cómo se van a... Entonces yo pienso que va a haber un sistema de sorteo. Entonces, quiero que ustedes me expliquen eso, cómo va a ser el sistema de sorteo. Todavía me queda un poco, diría yo, en el aire el hecho de la especialidad. Vamos a diluir la especialidad. Todavía estoy pensando, ciertamente los jueces de corte es posible que vayan a jugar a primera instancia. Entonces, yo quiero que usted... me trate todo eso y me dé su particular opinión con respecto a eso desde el punto de vista académico, pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, dentro de la justicia. Estábamos nosotros hablando antes de la pausa, la magistrada estaba detallando con respecto a unos cambios que se plantean en lo que es Justicia 2024. Y yo le establecía a magistrada con respecto a la especialidad, es que se va a perder la especialidad, o los jueces de corte realmente van a bajar, a conocer
procesos de primer grado. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Eso es cierto? Porque todavía hay mucha nebulosa con respecto a cómo se va a aplicar un sinnúmero de medidas que tiene la intención el presidente de la Suprema Corte de Justicia de establecer a lo que es la justicia dominicana. La justicia que esperamos con Visión Justicia 2024, que sea transformada, incluye que esa mora judicial se desvanezca o se disminuya lo que mejor se pueda. Y sucede que en las estadísticas que se realizaron, se hicieron estudios y se determinó que hay casos y hay tribunales donde reciben muy pocos expedientes y donde tienen igual cantidad de jueces que en otros. Y estos tribunales fueron los juzgados de paz, niños, niñas, adolescentes y las cortes de apelación. Entendiendo que una manera de, con los recursos que tenemos, se pueda disminuir la mora es la distribución de trabajo. De manera que algunos jueces de corte tendrían que ir a primera instancia de acuerdo a la necesidad. Y obviamente sería de acuerdo a su especialidad. Otro punto que se ha tocado es la de especialismo. El especialismo no se va a perder en razón de, si hay una necesidad, se va a ofertar a los jueces que tengan esa capacidad, dígase maestría o experiencia en el área. Ya si no hay o no son suficientes, esta persona tendría que capacitarse en la Escuela Nacional de la Judicatura antes de asumir una materia a la cual no es la que está acostumbrado o no tiene, no ha suplido en su trayecto laboral. Entiendo yo, y estábamos discutiendo, que es un proyecto bastante ambicioso, que tiene un costo económico bastante elevado, porque incluso para hablar hasta de capacitación, y hay un punto que estábamos discutiendo también fuera de cámara, y es el aspecto legal, porque no podemos trabajar en base a unas estadísticas, una cuestión que pudiese caer, incluso pudiese cualquier persona impugnar una decisión en base a lo que sería el juez natural, porque estaríamos hablando de que una persona, un juez de primera instancia, iría a conocer un proceso de un colegiado o un juez de corte también. Entonces, eso pudiese traer ciertas situaciones. Como decíamos, tiene sus pros y su contra, pero, o sea, es favorable. Yo decía, bienvenido sea, sobre todo en algo que estamos contesta, en el aspecto tecnológico. Evidentemente, muchas cuestiones se pudiesen resolver. Nosotros decíamos que hay cuestiones tan elementales muchas veces como que nosotros estando en el mismo palacio, Fiscalía y Defensa Pública, tiene un alguacil que trasladarse, que subir, que hacer un papel. O sea, sí, estamos buscando eliminar el papel y eso hasta cierto punto también contribuye con el medio ambiente. Entonces, la idea es que no exista papel, que no manejemos tanto papel. Antes teníamos, y bueno, hemos ido disminuyendo, pero unos expedientes y todavía tenemos expedientes, por ejemplo, caso Odebrecht, que tienen que llevarlo con máquinas, con carritos, porque en carretilla, porque son expedientes numerosos, o sea, demasiado papel. Pero ese costo económico, porque entiendo, no sé si se ha proyectado eso, y ahí la magistrada podrá incluso darnos luz hasta nosotros mismos, porque ciertamente es un proyecto bastante ambicioso. Todo lo que se está planteando ahí, todos los cambios que estamos planteando, incluye una inversión económica bastante elevada. Sí, muchas gracias. Mire, el costo económico sí, ciertamente, porque se están cambiando infraestructuras físicas, como dijimos. En tribunales que hay varios personal recibiendo, se va a tratar de disminuir en una sola sede que sea recibido. Entonces, ese mismo personal que va a faltar o va a sobrar, se va a reutilizar para los tribunales que hagan falta. En cuanto al costo del papel, el Poder Judicial gasta millones y millones. Yo no tengo la cifra exacta. Con un sistema computarizado se va a disminuir bastante ese costo. Más adelante podría buscar esa cifra, pero son mucho. No, y el medio ambiente se va a proteger. Se va a proteger, pero es muy elevado. El magistrado, cuando llegó, fue una de las cosas que le llamó más la atención. El costo en papel. Y ahí estableció que
debe disminuirse. Internamente nosotros tenemos para hacer permiso y vacaciones y nos prohibieron hacerlo de manera física. Le llega al coordinador una alerta y él no la aprueba, permiso, vacaciones o licencia. Y el costo es una parte de lo que se va a ir disminuyendo. La tecnología va a tratar de que nosotros lo que hacemos inversión en papel lo vamos a disminuir. Para ponerte un ejemplo puntual, un caso en el colegiado, la secretaria que lo recibe tiene que buscar el auto de apertura a juicio, testigo por testigo, y luego implantarlo en ese requerimiento, y luego mandarse las citaciones. Y citaciones, a cada testigo imprime 5. ¿Por qué? Porque va uno para el expediente, otro para el protocolo del alguacil, uno recibido. Y si usted cuenta 10 expedientes, 100 que conozca el colegiado diario, por 4, estamos gastando en citaciones, más de 10 resmas de papel. Y es un costo que se va a disminuir bastante. Así que de alguna manera el dinero que se va a ahorrar por un lado se podrá invertir por otro lado, porque realmente yo no sé si es que se ha establecido que como son 4 años, este año vamos a trabajar esto, el año 2 vamos a trabajar esto, porque uno de los problemas de la República Dominicana, y yo lo he evidenciado y me preocupa mucho, es que nosotros queremos hacer todo a la carrera. Porque todo vamos a hacerlo rápido, de una vez, no nos proyectamos, y yo entiendo que ese proyecto, yo espero como dominicano, como ciudadano que pago impuestos, que ese proyecto se mantenga, porque una de las cosas que me preocupa mucho, escribí algo los otros días en las redes sociales, es que el Poder Judicial se parece mucho a lo que es el Estado como tal, aunque es parte del Estado porque es un poder. Y es que en el Estado no le dan continuidad. Llega a fulano, dura 4 años, no respeta los proyectos que Elizabeth dejó, que son buenos y que se pueden seguir, pero si yo sigo los proyectos de Elizabeth, lo que se va a destacar, yo como mezquino, lo que se va a destacar es que fue Elizabeth que hizo eso. Pero yo lo que hago es que inicie un proyecto nuevo y el proyecto de Elizabeth lo descuido. Entonces ese dinero que se invirtió ahí se queda en el olvido. Por eso yo espero que se haga eso. Algo sencillo y que pueda ahorrar mucho dinero. Señores, como muy bien Elizabeth decía, el Ministerio Público y la Defensa Pública, aunque algunas personas han intentado sacar de los palacios de justicia esas 2 instituciones, que yo lo veo como un error, porque se le va a hacer un daño al usuario. Se le hace un daño al usuario cada vez que se aleja. Por ejemplo, en Santo Domingo, Distrito Nacional, no es lo mismo que usted en Moca, usted puede solicitar una certificación de antecedentes. El área de servicio que se tiene en Santo Domingo está lejos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Que está contemplado en el plan Justicia Visión 2024. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. Alejar las instituciones del Palacio de Justicia puede ser un error, porque se le va a crear un gasto al usuario. Entonces el usuario va a tener que coger un motoconcho. Recuerden, señores, que la mayoría de gente que va en el área penal, que es donde nosotros, los que estamos aquí, tenemos más vinculación. Señores, los que entran a los procesos penales no son los ricos. Los procesos penales son la gente de a pie, los desbaratados, vamos a usar esa palabra. Entonces son los que no tienen los recursos económicos y tenemos que pensar mucho en eso. Pero una situación que yo veo y que puede ser muy factible, notificar todo al Ministerio Público y a la Defensa a través de sistemas informáticos. Y eso puede ayudar mucho, porque el Ministerio Público es siempre parte acusadora en todos los procesos penales. Y la Defensa Pública tiene más del 80% de los casos en materia penal en la República Dominicana. En Moca tenemos un 86, 88. Bien, entonces pudiéramos estar notificando a esas instituciones sin necesidad de que se esté gastando papel. Yo creo que es un deseo muy importante, porque es un deseo, es una motivación del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia y de lo que es el Consejo del Poder Judicial. Hay muchas cosas todavía por tratar de eficientizar, de lograr. Hay muchas situaciones, muchas trabas legales, y sabemos que tenemos un Congreso disfuncional, porque todavía el Código Civil, señores, que fue cuando la reforma de la justicia, Lusaí gastó muchísimo dinero en eso, y ahí se hizo el Código Penal, que todavía está dando pena, el Código Procesal Penal, el Código Procedimiento Civil y el Código Civil Dominicano. Todas esas normas se hicieron, ¿usted sabe cuándo, señores? 96-2000.
y todavía nosotros de eso nada más hemos podido aprobar el Código Procesal Penal. Después los demás códigos no se han podido aprobar. Entonces, nosotros queremos pues que se dé eso y que se pueda permitir que también las demás instituciones puedan seguir dando opiniones, porque creo que es bueno que se puedan modificar algunas cosas ya más luego. Ustedes saben que como siempre el tiempo apremia. Nosotros luego le vamos a invitar tanto a la magistrada Ana María Jiménez como a Elizabeth Rodríguez, que Elizabeth, aunque tenía mucho tiempo ustedes sin verla, es parte esencial de este programa y fue como quien dice que nos dio pie a nosotros aquí mismo. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí y gracias a los amigos televidentes por la confianza siempre. Así que le enviamos un abrazo caluroso y esperamos pues que en este nuevo año que recién inicia ustedes nos sigan dando pues la venia de que pudiéramos nosotros entrar a su hogar y este programa humildemente dar las opiniones jurídicas para que ustedes tengan el acceso a esas opiniones. Así que buenas noches y muchas gracias.